Gracias por su sintonía después de un feriado tan largo, después de la Semana Santa. Darle la bienvenida a Adelaida Martínez. ¿Cómo anda la salud, Adelaida? Bienvenido, Rafael. La salud Bien. Evolucionando. Ahí estamos, recogiendo todos los paqueticos para estar nítida. Nítida, así es. ¿Cómo estuvo su largo asueto? Tranquilidad total, ejercicios Muy y bien, tranquilidad. Muy bien. Que es lo que manda a la vida. Muy bien. Estar relax, hacer ejercicios y trabajar mucho. Como ha habido mucho trabajo en la Semana Santa que acaba de concluir y siento, Adelaida, que la semana posterior, esta semana, comenzó como medio lenta, con muchos aguaceros desde la Semana Santa, mucha violencia en el marco de la Semana Santa. Por una parte, el tema de los feminicidios. Todas estas mujeres asesinadas. Y por otra parte, 28 muertos. Más que el año pasado. Así es que, si usted quiere estar enterado de lo que pasó en esta semana, vamos a ver el resumen, les invito a que lo vea, de noticias. Iniciamos este resumen de noticias con hechos lamentables que envuelven varios feminicidios. Solo en el mes de abril, al menos 5 mujeres fueron asesinadas y 4 resultaron heridas en Puerto Plata, San Pedro de Macorís y Santo Domingo Este. El hecho más reciente ocurrió el pasado domingo en el sector Villa Paraíso de Sosúa, donde Wandy Hernández le quitó la vida a su expareja Yelisa Paulino, de unos 23 años de edad, y a la madre de esta, Idelice Corona Martínez, de 41 años. Y el asueto de Semana Santa 2022 culminó con 34 personas fallecidas, 25 de ellas a causa de accidentes de tránsito y 9 por ahogamiento, según informó el lunes el Centro de Operaciones de Emergencias. El director del COE, Juan Manuel Méndez García, al dar a conocer el boletín final del operativo preventivo Conciencia por la Vida 2022, indicó que un total de 187 accidentes de tránsito se registraron durante la jornada, de los cuales 140 correspondieron a motocicletas. El embajador de Haití en el país, Smith Augustin, afirmó a principios de semana que la enfermedad cutánea registrada en su nación se encuentra lejos de la zona fronteriza que conecta con la República Dominicana. Se identificaron 4 casos en Haití, pero no son en las zonas fronterizas, sino más hacia Puerto Príncipe. Creo que por el sur de Puerto Príncipe, dijo el diplomático, quien llamó a los dominicanos a no alarmarse. Y en el plano judicial, la Cuarta Sala Penal de la provincia de Santiago declaró inadmisible un recurso de habeas corpus incoado por la defensa del general Julio Camilo de los Santos Viola en prisión preventiva por supuesta corrupción en el caso Coral 5G, informó el Ministerio Público. Y tras operar de manera gratuita desde iniciar el pasado 28 de marzo, desde el martes 19 de abril, el corredor de la Charles de Gaulle inició el cobro por un costo de 35 pesos a través del pago electrónico con la tarjeta SDGO, la del Metro y tarjeta bancaria de crédito y de débito sin contacto. Y el presidente de la Junta Central Electoral hizo un llamado a las fuerzas políticas para que se dediquen a aprobar las leyes electorales entregadas por ese órgano al Congreso Nacional, descartando la posibilidad de un código electoral. Román Jaques dijo que es imperioso que dichas reformas se produzcan en forma oportuna, debido a que las mismas por su naturaleza ameritan de importantes esfuerzos y sacrificios para su implementación y esto requiere de tiempo y recursos, toda vez que una reforma electoral a destiempo generaría traumas y dificultades. En un hecho lamentable, al menos 6 personas murieron y 5 resultaron heridas en un accidente de un avión pequeño que se estrelló el miércoles en una avenida de la comuna de Carrefour, vecina a Puerto Príncipe. El último fallecido fue el piloto del avión, identificado como el dominicano Amado Rosberlin Gutiérrez, que murió en un hospital de Carrefour horas después del accidente, según informó el juez de paz Moïse Jean en declaraciones al Le Nouvelliste. Y a propósito de las lluvias que no han cesado durante esta semana, el Centro de Operaciones de Emergencias, que mantiene la alerta a 28 provincias por efecto de una vaguada que ha afectado a más de 300,000 personas,
Llamó a los dominicanos a que se mantengan atentos, ya que el suelo está saturado por las constantes lluvias que, según pronósticos, continuarán en las próximas horas. Nos vamos al plano internacional. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció en Kiev el envío de más equipo bélico a Ucrania con el buque de la Armada Española denominado Isabel, que se encuentra camino de Polonia y que llevará 200 toneladas de material. Sánchez realizó el anuncio tras reunirse en la capital ucraniana con el presidente de ese país, Volodymyr Zelensky. En ese mismo contexto, el presidente estadounidense Joe Biden anunció el jueves un nuevo paquete de asistencia militar a Ucrania por valor de $800 millones para reforzar la resistencia del país frente a la invasión de Rusia, lanzada el pasado 24 de febrero. Hasta aquí las principales noticias ocurridas durante la semana. Para reseñas, Adelaida Martínez. Bueno, y uno de los temas cardinales que tenemos como sociedad, Adelaida, está relacionado con la incapacidad del Estado dominicano y de todos los gobiernos que administran el Estado de tener los presupuestos indispensables para hacer frente a cada una de las problemáticas que tiene la sociedad. Hablo de esto porque nosotros tuvimos antes de la Semana Santa, quizás fue el primer programa al que asistió el general Juan Manuel Méndez García, el director del Centro de Operaciones de Emergencia, y después él admitió en algunos programas del tema del presupuesto. Que siempre ha sido un tema. Y aunque a nosotros no nos lo dijo, porque él como militar es muy reservado, sí, sé que lo que le están dando al Centro de Operaciones de Emergencia son 400,000 pesos, Adelaida. ¿Qué te parece? ¿Y para qué da eso? Entonces, es verdad que el Centro de Operaciones de Emergencia es una estructura que alberga una gran cantidad de instituciones y que cada institución de esa tiene su presupuesto, pero esa estructura cardinal debe tener un presupuesto propio que sea consecuente con las necesidades de esa institución que coordina todo el esfuerzo de operaciones. Las políticas de prevención antes de... Un país como el nuestro que está expenso a ciclones, terremotos, huracanes, tormentas, la Semana Santa entera, que yo no lo había visto nunca, cayendo cantidad de agua, como un centro de operación. Sí, después de Semana Santa, que es esta que sí, finaliza. Y en propia Semana Santa, mucha agua. Sí, entonces, mucha lluvia, no ha parado de llover. Por eso, ¿cómo el Centro de Operaciones de Emergencia está en capacidad se pudiera poner en capacidad de ir en auxilio de muchas familias que viven en situaciones de vulnerabilidad al lado de cañadas, de ríos, etcétera, etcétera, pero no puede tener iniciativa porque no tiene el presupuesto, Adelaida? Y mira que con menos ha hecho mucho y ha hecho un gran trabajo. Imagínense si el Estado le proveyera realmente los recursos que necesita para poder implementar las políticas necesarias en cuanto a la protección de la ciudadanía y de que las cosas funcionen como deben. Hay temas nodales en República Dominicana que tienen que ver con esto, de los fenómenos atmosféricos cuando llegan, a los que hay que prestarle más atención, sobre todo en el tema de recursos económicos para que puedan hacer su trabajo. Y no es, Adelaida, que nosotros desconozcamos que el Estado dominicano, tiene una presión del PIB, de recaudación de 16 y pico % del PIB. Lo que no es suficiente, solo 4% de ese 16 se va en educación, con contar el porcentaje del PIB que se invierte en el pago de la deuda y el porcentaje del PIB que creo que anda por 2% en salud, muy bajo, casi 2%. Y en el contexto en el que el gobierno actual recibe. Exacto. Entonces, también hay que ver... Esas son limitaciones, pero que la sociedad tiene que hacer conciencia, señores, de que el país no puede hacer el salto al desarrollo con una presión tributaria tan baja, con unos ingresos tan bajos como los que tienen los gobiernos, los gobiernos han tenido siempre. Entonces, tenemos que seguir escudriñando a ver
cómo es que nosotros vamos a tener mayores recursos para atender las demandas sociales de infraestructura y todo. Con este comentario hemos terminado esta parte. Les invitamos a que se quede ahí, que viene una entrevista muy importante con el doctor Luis Vergés, psicólogo, terapeuta familiar. Así es que después de la pausa. Hoy nos acompaña en Reseñas el psicólogo Luis Vergés. Luis Vergés es psicólogo y terapista familiar. Tiene varias obras publicadas, entre las cuales se encuentran Desafiando las barreras mentales del éxito y la felicidad, Conceptos y habilidades básicas en terapia familiar, Entrevista psicoterapéutica en la práctica clínica, Psicología del éxito en las actividades físicas y el deporte, y Por un buen trato familiar y de género. Luis Vergés es además director de la maestría en Psicología Clínica en la Universidad Católica Santo Domingo, creador de varias experiencias comunitarias en salud mental, entre ellas 3 centros de atención integral de las familias y el Centro de Intervención Conductual para Hombres, instituciones las cuales dirige. Hoy nos acompaña en Reseñas el psicólogo Luis Vergés. Bien, y como les habíamos adelantado, estamos acompañados del doctor Luis Vergés, quien es psicólogo, terapeuta familiar y director del Departamento de Interacción Conductual de la Procuraduría General de la República para Hombres. Bienvenidos a este programa, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Qué bueno que nos acompaña don Luis, ahora que nos competen tantos temas delicados sobre los cuales usted tiene la real competencia y experiencia para orientarnos al respecto. Para salud mental, feminicidios, violencia. Luis Vergés, nos conocemos hace muchos años, pertenecía al staff del programa Línea Abierta que yo conducía en Dominicana FM, y sé de su competencia profesional. Así es. ¿En qué año fue eso? En el periodo, en el 96-2000, en ese periodo, en Dominicana FM. Doctor, queremos aprovechar el tiempo con usted porque sé que la competencia profesional suya, sé de su capacidad. Yo quiero comenzar con un tema que tiene a simple vista, no se le toma como mucho en cuenta por la parte de los gobiernos en las políticas públicas, tiene que ver con la salud mental de la población, de una sociedad. ¿Cómo usted valora la salud mental de la sociedad dominicana? ¿Cómo se comporta? Si hay políticas realmente para atender que tengamos una sociedad más sana en ese sentido. Sin duda alguna, un tema crucial, como tú lo acabas de expresar, bastante subestimado dentro de las políticas públicas, sobre todo en el tema de las asignaciones presupuestarias, pero existen porque somos signatarios de acuerdos importantes como la Convención de Caracas, que en los años 90 reformuló todo el paradigma de salud mental, pasando desde un modelo manicomial, que era el que se tenía psiquiatrizado, a un planteamiento más psicosocial, donde se entendiera que la salud mental no es solo la ausencia de enfermedades, sino la presencia de un bienestar, un equilibrio armónico entre lo social, lo psicológico y lo físico. Y al ver la salud mental como una integración equilibrada de esos factores, pues sin duda alguna que elementos como el trabajo con la familia, el fortalecimiento a nivel de competencias emocionales para tú desenvolverte ante los retos cotidianos, habilidades sociales para mejorar la convivencia ciudadana, pues todos esos aspectos fueron subestimados, porque la concepción que se tenía y se sigue teniendo en gran medida de la salud mental es ausencia de enfermedad, y la gente lo que cree es
que el enfermo mental es el que está en la calle tirando piedras y al que hay que amarrar, cuando en verdad eso va mucho más allá. Adelaida, yo le hago esta pregunta al doctor porque quiero llegar a un punto del que tú me hablabas ahorita fuera de grabación. Esa violencia que se percibe en la sociedad dominicana en todos los niveles y que se expresó en Semana Santa con 5 muertes de mujeres por parte de sus parejas. Solo en abril. Solo en abril. 18 en lo que va de año. 18 feminicidios, doctor. Es un tema que realmente nos preocupa. Es que hay un problema en la sociedad de violencia que se expresa de diferentes formas en el núcleo más pequeño que es la familia. Bueno, vamos por el contexto global. Nosotros pertenecemos a América Latina. América Latina es la zona geográfica del mundo que ocupa un 13.5% territorialmente de la población mundial y sin embargo en América Latina se produce un poco más del 50% de todos los feminicidios que ocurren en el mundo, comenzando por ahí. Wow. Y eso significa que hay una tradición de distancia jerárquica de los hombres en relación a las mujeres, de una orientación de dominación. Y eso viene desde la época colonial y desde los mismos defectos de la democracia, porque no tenemos una democracia perfecta. Una democracia donde un hombre decide cuándo debe morir una mujer no es una democracia perfecta. Entonces, hay problemas. Hay problemas. Y ese problema viene incluso desde Estados Unidos. Fíjate que en la Constitución norteamericana la palabra mujer no aparece, o no aparecía cuando hicieron la primera Constitución. Hay una anécdota famosa que dice que la esposa de Quincy Adams le secretió cuando él estaba relatando, mira, cuando vayan a hacer la Constitución, no deje de poner el nombre de la mujer. Y él la miró y no lo puso. Pero y no solo eso, doctor, son tantos elementos que se desprenden en cuanto a conquistas que hemos ido adquiriendo las mujeres, como podemos ver, por ejemplo, la historia real de las sufragistas, donde la mujer trabajaba, trabajaba como, vamos a decirlo en buen dominicano, como burra, y ese dinero que ella ganaba tenía que dárselo a su esposo para que lo administrara. Y en la Revolución Francesa, nada. Así es, y la Revolución Francesa que consagró los derechos universales tampoco tomó en cuenta a la mujer. Entonces, ¿cómo se traduce eso en la realidad nuestra? Bueno, en primer lugar tenemos una cultura que ha aprendido en demasía la dominación y la conculcación de los derechos fundamentales de las mujeres. La mujer sigue siendo víctima de una percepción de propiedad por parte, sobre todo se expresa más cuando los hombres tienen bajo nivel educativo, pues eso influye. Y si tienen alguna problemática de salud mental, lo complica. No podemos decir que lo que pasó ahora en Semana Santa se debe necesariamente a los problemas de salud mental, porque entonces desacreditamos a los enfermos mentales. La violencia siempre ha sido un problema más de gente normales que de gente enferma. Eso está demostrado científicamente. Por ejemplo, ahora, usted dice eso, pero un hombre que... ¿A qué atribuye usted que un hombre... Yo vi un video en estos días que yo quería salir a pelear con ese hombre, que agarró a una muchacha que parece que era su novia. Ay, sí, yo lo vi. O sea, eso ¿cuál es, usted como psicólogo, cuál es el cuadro cerebral que tiene este tipo que entiende que esa mujer tiene que maltratarle de esa manera tan brutal? Sí, ahí hay varias cosas que se combinan. Mira, hay un concepto que le llamamos distorsión cognitiva, que es la idea de yo creer que el otro me pertenece y que si el otro no hace lo que yo entiendo y lo que yo defino que debe hacer, yo me siento con el permiso de hacerle pagar una consecuencia. Estas personas tienen lo que se llaman un pensamiento hostil en lo que es la relación hacia aquel que dominan. Es lo mismo que pasaba con el amo y el esclavo, lo que pasó en su momento con el blanco y el negro, y no se ha solucionado eso en ninguno de esos temas, mucho menos en la relación con la mujer. Agrégale a eso que tenemos ahora el peor momento global para lo que es una adecuada prevención de este tipo de ilícitos. Y es que no hay control sobre el tema del manejo de los mensajes que se visibilizan públicamente. Cuando se ven imágenes como esa,
otra persona que anda por ahí entiende que puede repetirlo. Claro, entonces eso le llamamos el efecto llamada. Fíjate que... Por eso, doctor, entonces vemos, perdone que lo interrumpa, vemos que ocurre, por ejemplo, un feminicidio el Jueves Santo, ocurre otro el domingo y siguen ocurriendo en cadena. Por ejemplo, en una semana, solo en abril, tantos feminicidios, y hay un elemento que se agrega ahí, que en estos casos el victimario agrede a víctimas colaterales, la madre de la muchacha, los hijos de la muchacha. Hay casos en que son hijos propios del victimario que en ocasiones se quita la vida. Sí, los crímenes múltiples, pero eso que tú acabas de decir del famoso efecto llamada es un asunto tan estudiado que el año pasado, para este mismo tiempo de 3 meses, teníamos el triple de feminicidios. Y apenas en una semana, fíjate cómo se igualó casi lo que se había cometido en estos 3 meses. Entonces eso quiere decir que tenemos que comenzar a flexibilizar las políticas públicas y entender que esto no es un problema solo del sistema de justicia. Fíjate que cuando la gente habla de violencia, lo primero que piensa es en el Ministerio Público, en los jueces y los policías. Sí. Un país no puede darse el lujo de tener un fiscal y un policía en cada hogar dominicano, comenzando por ahí. Y lo segundo, la narrativa mediática, o sea, cómo se maneja el discurso cuando se habla de este tipo de violencia. Primero, yo recuerdo el caso de Baní, en aquel acontecimiento de este hombre que golpeó públicamente a la mujer. Lo primero que tú observas es que mandaron camarógrafos y fotógrafos a hacer un reportaje a la casa del agresor y a entrevistar a la mamá para que hablara maravillas de su hijo agresor. Sí. Entonces, ¿cómo se va desmontando eso que nosotros llamamos la empatía por las víctimas? Esa compasión, ese sentido de sensibilidad que debemos promover desde la mirada pública de este problema. ¿Cómo se desmonta eso? Bueno, ahí tiene que participar la familia, que por cierto, en la medida en que se degrada el rol primario socializador de la familia, entonces ya ahí comenzamos cojeando. Pero igual tiene también algo que hicieron muchos países que eran más violentos que nosotros. Por ejemplo, los países escandinavos que provienen de vikingos eran más violentos que nosotros. Así mismo, ¿eh? Por ejemplo, Japón, Alemania e Italia, que tenían regímenes dictatoriales antes de la Segunda Guerra Mundial, ahora tienen indicadores de equidad, de participación y una tasa bajísima en este tipo de problemas. ¿Pero qué hicieron? Oye, cambiaron sus modelos educativos. Los cambiaron. Y al cambiar sus modelos educativos con una nueva currícula, con una introducción de contenidos humanizantes que llamaban a esto de la empatía, la sensibilidad y la compasión, tienen ya ese resultado. Doctor, volviendo al tema de la salud mental, ¿usted entiende que lo que se está haciendo en términos de políticas públicas para la salud mental está bien o falta algo? Mira, nosotros como país que no somos centrales, sino periféricos, tenemos limitaciones cuando se habla de la definición de políticas públicas, sobre todo para la asignación de los recursos. De hecho, somos uno de los países que menos invierte, y eso hay que reconocerlo en salud mental, y eso hay que mejorarlo. Pero hay que mejorarlo con una plena conciencia de que la salud mental fortalece todo lo demás. Eso es así. Y eso es algo que todavía no se ha logrado. Entonces, no podemos comenzar con el tema salud mental pensando en enfermedad. Tenemos que pensar en la salud mental como conciencia cívica ciudadana de lo fundamental que son los derechos en materia de salud mental. Bien. Pues con ese mensaje vamos a ver el reportaje que sobre salud mental nos ha preparado María Alejandra Lazala, que trabaja en el equipo de producción de Reseñas. Adelante. En los últimos años, el mundo se ha vuelto más consciente en la lucha contra el estigma que envuelve la salud mental y la forma en que se enfrenta a este solitario gigante. Su concientización va sirviendo de impulso para promover el respeto, la empatía y comprensión para aquellas personas que batallan contra alguna condición mental y lograr restablecer su bienestar emocional, psicológico y social. De
De acuerdo a las estadísticas del Observatorio de Seguridad Ciudadana, en el año 2021 hubo 303 suicidios, de los cuales 274 corresponden al sexo masculino y 29 al femenino durante el periodo enero-junio, aumentando un 3% en comparación al año 2020. El Ministerio de Salud Pública, a través del Departamento de Salud Mental, presentó el año pasado un informe donde señala que la ansiedad, los trastornos del sueño y la depresión continúan siendo las causas más frecuentes en las consultas de salud mental en el país, como producto de la pandemia del COVID-19, que llevó en su momento a los especialistas de la salud a realizar consultas vía plataformas digitales durante el confinamiento. La psicóloga clínica Ana Mirta Vargas señaló que las consultas estuvieron repletas para tratar temas de ansiedad, incertidumbre, pérdidas económicas importantes o de trabajo, como también pérdidas afectivas, de duelo por familiares, amigos, separaciones y divorcios. Bueno, la mayoría de los pacientes están acudiendo a la consulta por incertidumbre. Muchas pérdidas económicas importantes o de trabajo, temas afectivos. En la República Dominicana, la atención de salud mental se desarrolló en el pasado, establecida en un modelo institucional manicomial, centrado en el Hospital Psiquiátrico Padre Villini, inaugurado en el 1959, donde posteriormente fue convertido en el Centro de Rehabilitación Psicosocial, inaugurado en el año 2016. El psiquiatra César Mella recomienda que nadie se haga el valiente y que todo el que sienta síntomas de depresión o conozca a alguien busque ayuda, asumiendo que la depresión es un trastorno cerebral, de pensamiento y de la forma de ver el mundo, y que tiene tratamiento. El Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública posee la línea de información sobre salud mental en el número 809-544-4223. En este departamento se ofrecen directorios y contactos de centros de ayuda contra la depresión y la prevención del suicidio. Los trastornos mentales y emocionales pueden ser muy silenciosos, pero eso no significa que no existan. Llevemos un mensaje que reduzca el estigma y transmita esperanza, porque no hay salud sin salud mental. Para Reseñas, María Alejandra La Sala. Gracias por continuar en Reseñas. Tenemos como invitado central en este espacio a don Luis Vergés, psicólogo, terapeuta. Dirige el Centro Conductual para Hombres. Hoy abordamos muchos temas a propósito de la violencia que estamos viviendo, a propósito de la salud mental que no se toma como se debe tomar en República Dominicana en cuanto a las políticas públicas. En base a su experiencia en este centro, don Luis, ¿qué nos puede compartir al respecto? ¿Cómo se manejan las cosas allí? Y hasta testimonios que le hayan impactado a usted de las personas que van a buscar ayuda. Bueno, el centro es una experiencia innovadora, incluso es una dinámica que se ha creado que muchos países no tienen y viene como una alternativa adicional a lo que es el formato represivo que siempre se tuvo para enfrentar la violencia. O sea, ya no solo se castiga a las personas que incurren en este ilícito con cárceles, sino con educación. Y entonces nosotros elaboramos un currículum donde se entrena a estos hombres que califican para eso, porque depende del juez, que es el que dicta la medida. Exacto. Y cuando lo envían para allá,
que califican para eso, porque hay casos más gravosos que naturalmente no lo van a enviar en el centro. Nosotros desarrollamos ese programa psicoeducativo y terapéutico. Ahí se trabaja entrenamiento en manejo de conflictos, identificación de una serie de deficiencias socioafectivas, emocionales, de ideas calientes, como le llamamos, que estas personas tienen, de la forma o la posibilidad que ellos tienen de reparar el daño que han hecho con su violencia. Bueno, es un currículum que se desarrolla entre 6 meses a 2 años, dependiendo del nivel de intensidad de la violencia que ellos generan. La experiencia ha sido medida, ha sido evaluada, su impacto, y lo primero que tenemos es que hasta ahora no hay letalidad. O sea, los hombres que han terminado, que han concluido el programa, no han incurrido en feminicidios, que es el primer objetivo. Sí. Porque el factor de riesgo principal para cometer un crimen es que haya violencia previa. Y todos los hombres que refieren allá han tenido violencia previa. Entonces son situaciones de riesgo. Y de hecho la Procuraduría General de la República se anota un punto muy grande con esta estrategia, porque es una manera de tú disminuir el riesgo desde la autogestión del comportamiento. Porque ¿cuál ha sido el problema? Que hemos querido entender el problema del crimen, la violencia o los comportamientos antisociales como algo que debe ser regulado desde fuera. Desde un policía, desde un fiscal, desde un juez, desde un papá que da una pela. Pero al final llega un momento que tú como sociedad no puedes hacer eso sostenible. Y es ahí donde hace falta el autocontrol, la autorregulación emocional, los procesos internos donde la persona asuma la consecuencia de sus acciones. Y eso es lo que nosotros logramos con ese programa. ¿Maneja la cifra de los hombres que están asistiendo ahora mismo al centro? Sí, claro. Nosotros tenemos en total desde el año 2008 45,000 hombres que han pasado por allá. Es un promedio anual cercano a los 4.500 y todos los meses nosotros recibimos un volumen de 200 casos nuevos que se van agregando a los casos tienen anteriores. Que ver específicamente con violencia de género o la violencia en sentido general de los hombres que reciben allá luego de un fallo de un juez. Violencia intrafamiliar y de género. Hay otros casos que se envían que de forma colateral tienen que ver con otros problemas, pero el problema primario es ese. Siempre descubrimos otros. Sí, doctor. En la violencia intrafamiliar, que se expresa más en la de género y fundamentalmente del hombre contra la mujer, que es la más recurrente, usted me corrige si no estoy bien, uno observa que la legislación que regula esto, desde su punto de vista, es correcta. ¿Se está aplicando correctamente? Sí, mira, yo estoy seguro que sí. El problema de la aplicación de la ley 2497 es el desborde. El desborde en cuanto a demanda. Estamos hablando que se producen cerca de 70,000 denuncias todos los años. Y entonces tú tienes un país con un sistema garantista en el plano de la justicia. O sea, cada agresor que es denunciado... 70,000 denuncias al año de violencia por parte del hombre hacia la mujer. No, violencia... O ahí hay de todo un poco. No, violencia de género. Intrafamiliar y de género. Y eso te da a ti un desborde. Entonces, ¿qué ocurre? También tú tienes otro elemento. Y es que todas las leyes son constitucionales. Entonces tú tienes que aplicarla en el marco de normas procesales y eso es lento. Un crimen se planifica en menos de 1 minuto. Sí. Pero para tú procesar a esa persona, tú tienes que respetar normas procesales. O sea, la denuncia de una mujer, muy lento. La denuncia que hace una mujer no derrumba la presunción de inocencia. A ese hombre hay que hacerle un juicio público, oral, contradictorio, demostrárselo, que por lo regular lo niegan. Y entonces la percepción ciudadana es que tenemos un ministerio público lento y cosas así. No, es que hay normas procesales. Entonces tú tienes sobredemanda, pero tienes también conductas criminales. Pero yo siento, doctor, qué bueno que usted tocó ese tema, yo siento que en los últimos años, desde la Procuraduría anterior, pero viene como un fenómeno que se da,
y tuve la oportunidad de conversarlo con la entonces fiscal Jenny Berenice, hay como de parte del Ministerio Público una decisión de todos los casos que pasen por un tribunal, el hombre sea condenado, no importa, o por lo menos medida de coerción. Bueno, es que lo que condenan son los jueces. El ministerio... Por lo menos medidas de coerción, porque sé de una circular, no sé cómo le llama la Procuraduría, memorándum, en donde había esa instrucción. Y si nosotros estamos hablando de justicia, se supone que la justicia tiene que ser justa, valga la redundancia. 100% de los casos de los hombres son culpables. Creo que no. Hay una gran cantidad de hombres abusadores. Eso nadie lo puede negar. Así como también hay damas abusadoras. Sí, pero hay que reconocer. Es menor lo de la mujer. No, totalmente, sí. Pero quiere decir que yo como juez, no estoy hablando del Ministerio Público, yo tengo como juez, tengo que tener el libre discernimiento de que en medio de esa maraña que se da y complicación que se da en una relación de pareja, determinar dónde está la justicia de si este hombre realmente es un impenitente abusador de mujeres o esta mujer se está inventando una historia. Sí, mira, se ha avanzado mucho en eso. Caso Johnny Depp. Johnny Depp. Sí, se ha avanzado mucho y te voy a decir cómo se ha avanzado. Ya se hacen pruebas periciales porque para tú dirimir quién dice la verdad o quién dice la mentira, eso no es un asunto tan simple. No es tan simple, no, yo lo sé, sí, pero por lo menos acercarse a lo más, un poco más cercano a la verdad. Sí, pero hay que ser justo. Sí, tú sabes que el esfuerzo se hace. Incluso te voy a decir algo, la queja principal es la contraria. La queja principal es que en América Latina se judicializa apenas el 2% de los casos de ese tipo de violencia. Esa es la queja. Y nosotros no somos la excepción. Y hemos ido mejorando. Pero es un problema difícil, complejo por lo siguiente. Es de orden público, pero ocurre en un espacio privado. Entonces, como ocurre en un espacio privado, para tú demostrar quién dice la verdad, quién dice la mentira. Y esa convivencia diaria del día a día. Y esa convivencia diaria. Entonces, ¿qué hace el Ministerio Público? Bueno, tratar de bajar el riesgo lo más que se pueda. Ya. Y en lo que tú averiguas quién tiene la verdad y quién tiene la mentira, vamos bajando el riesgo. Porque muchas veces cuando el Ministerio Público no actúa y matan a una mujer, entonces también la población se queja. Bueno, la misma entonces fiscal Jenny Berenice me decía en ese entonces que esas medidas se recrudecieron a partir de que hubo una reunión de conciliación entre una pareja, el hombre acusado de violencia contra su esposa, y entonces hubo una conciliación, lo soltaron y él vino y mató a la mujer. Aquí se conoció en la cámara que yo le digo, la cámara de gas, aquí abajo en la fiscalía del Distrito Nacional. Entonces, incluso porque sé de la experiencia de una persona que pasó por ese calvario y que incluso los estudiantes a ser Ministerio Público se matan por subir en una acusación de violencia de género para un hombre. Si a ti te tocó con un estudiante de Derecho que está haciendo carrera o está haciendo una pasantía y tú eres hombre y está acusado, olvídate que Najayo o la victoria te toca. A eso voy. ¿Por qué en este país y muchos países latinos y parecidos al nuestro, cuando se aborda la violencia de género, se aborda los feminicidios, se enfocan solamente en el hombre, cuando el problema, veo yo, radica en una formación de hogar? Exacto. ¿Y quiénes se están formando en casa? El hombre trabaja fuera, el macho tiene roles etiquetados que solamente son del macho, del hombre, y la mujer tiene que estar ahí cuidando a los muchachos y formándolos. A veces el padre ni siquiera habla con los muchachos, ni se involucra con los hijos, ni se involucra con la misma mujer. ¿Tienen las mujeres mucho que ver o el sistema cultural
con ese machismo que deriva en violencia de género? No, mira, todo es cómo arrancaron las cosas. Recuerda que originalmente el mundo era de guerras y la gente sobrevivía por guerras. El hombre era el que peleaba, iba y conquistaba y mataba a los otros hombres de las aldeas y raptaba a las mujeres. Y se llevaba la riqueza. Y se llevaba la riqueza y los niños. Entonces el patriarcado surge por ahí, en esa idea de posesión del hombre sobre la mujer. Y eso fue creando una ideología de dominación. Y es la que se ha mantenido, sobre todo en Medio Oriente y en América Latina. Entonces, la violencia predominante es del hombre hacia la mujer. Y el hombre impone también los códigos educativos que van a regir desde el hogar. Y la mujer lo que hacía tradicionalmente era aplicar esos códigos, reafirmar esos códigos. Asumirlo y creerlo. Entonces, como el mundo ha ido cambiando, las cosas ahora son diferentes. Muchos hombres no se están adaptando a esos cambios, a esa transformación. La globalización... No, y más que la mujer, igual para que le tome ahí, la mujer tiene unos pasos agigantados en cuanto a formación y ya reconocer sus derechos. Sin duda alguna. Entonces, mira, el tema de la violencia no es que el hombre por el hecho de ser hombre no es violento, porque eso sería un estigma. Sí, un estigma. De hecho, no todos los hombres somos iguales. Sí. Ahora, el tipo de violencia femenina es situacional, no es una violencia de dominación. Muy bien. Hay diferencia. Sí. Muy bien. Bueno, nosotros queremos ahora abordar el tema ese que usted acaba de brevemente en 3 minutos que nos quedan, el de la familia. Usted ha tenido una gran experiencia en ese departamento que usted dirige en la Procuraduría. ¿Qué fallas usted ve? A nivel de familia, bueno, lo primero es que toda institución necesita una estructura y la estructura familiar está muy debilitada. ¿Dónde usted ubica esas debilidades, doctor? La debilidad está primero en la cantidad de divorcios y separaciones. O sea, pero mire, así hay divorcios. Entonces, cuando tú tienes una familia donde las cabezas no están, definitivamente ahí hay un problema. Y los muchachos sueltos. Entonces ahí viene otro problema. Agrégale a eso el tema de las disfunciones que se observan cotidianamente en los modelos que nosotros estamos transmitiendo de lo que es una familia saludable. O sea, las familias no saben ahora mismo qué es ser una familia saludable, porque no están recibiendo la preparación y la formación. Yo siento, ya se nos acaba el tiempo, pero siento, Adelaida, doctor, que la Iglesia Católica fundamentalmente así tenía un programa permanente familiar. Quizás la parte religiosa jugaba un rol importante en la preservación de los principios familiares, esos principios familiares de respeto, de trabajo, de disciplina, que se han ido perdiendo. La religión juega su rol. Claro. Y siento como que la Iglesia en los últimos años como que ha bajado la guardia con eso. Es mi interpretación, a lo mejor estoy equivocado. El liderazgo de la iglesia y el liderazgo de los padres a nivel de la familia ha sido muy saboteado por las nuevas tecnologías, ha sido muy saboteado por la apertura irracional que hemos tenido a la diseminación de todo tipo de mensajes que confunden a la ciudadanía. Y la copia de estereotipos foráneos, claro, porque que no se corresponden con la idiosincrasia dominicana. Distorsionan por completo. Sí, esa parte que tiene hoy la globalización, que es la tecnología, comunicación y movilidad social, pues trastorna la identidad de los pueblos. Y es una de las desventajas. Hay unas ventajas, pero hay desventajas. Así es. ¿Cuáles estrategias podrían utilizarse desde las políticas públicas gubernamentales y hasta otros espacios para mejorar esta situación de violencia que estamos viviendo actualmente? Bueno, hacer algo parecido a lo que hizo China. China, por ejemplo, negocia el comercio, negocia tecnología y negocia comunicación, pero no negocia su ideología. Nosotros tenemos que definir una identidad ideológica en términos de qué vamos a preservar. Critican a Putin, pero Putin tampoco come cuento con la ideología familiar. Aunque lo dañó con la violencia. Exactamente. Eso es relativo. Eso nos dará otro programa. Otro programa, sí. Bueno, muchas gracias al doctor Luis Vergés
que es psicólogo, terapeuta familiar y director del Departamento de Centro Conductual para Hombres de la Procuraduría General de la República. Una conversación exquisita que nosotros agradecemos al doctor. Así que muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Una conversación que se quedó corta porque esos temas tienen muchas aristas que abarcar, pero gracias por estar ahí. Feliz resto del fin de semana. Gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias.